Con la multitudinaria presencia de ustedes, vamos a desarrollar hoy en estos momentos lo que es el tema de antineoplásicos. Un tema bastante complicado, no es un tema sencillo, por lo tanto nos vamos a referir a los aspectos más básicos. Haremos un breve recuerdo de lo que es el proceso neoplásico en sí, cómo se debe hacer el manejo del paciente con cáncer. Vamos a mencionar cuáles son los principios de tratamiento antineoplásico. Haremos mención de la resistencia que se observa en muchos casos y que determina el fracaso del tratamiento, los efectos indeseables y complicaciones más comunes y generales de la quimioterapia, para finalmente hacer una mención de los fármacos más representativos, si bien haciendo de todas maneras presente de que en este momento, dado que es un campo de constante estudio e investigación, pues tenemos un gran número de fármacos a utilizar, más allá de los clásicos que todavía muchos de ellos son vigentes. Bien. Recordemos que en el proceso neoplásico todo empieza porque una célula sufre un proceso de transformación por diferentes razones, cuestiones ambientales, cuestiones genéticas, etcétera, influirán para que una de estas células sufra un cambio en lo que es su fenotipo, o sea, las características expresas, y a partir de allí perderá o adquirirá en todo caso capacidades para poder dividirse en forma indeterminada, prácticamente sin control, lo cual le permitirá a su vez invadir tejidos vecinos y luego muchas veces mediante la generación de vasos sanguíneos e vasos linfáticos a través de lo que es pues, la angiogénesis, poder llegar a otros órganos y ahí instalarse, dependiendo de lo que es la metástasis. Entonces, en todo este proceso acá podemos ver diferentes características que se adquieren, ¿no? El hecho de que se pierde el control para una proliferación celular típicamente conocida como sin control, la disminución de la apoptosis, lo que hace que pues, la masa tumoral esté en constante crecimiento, haya alteración con respecto a la diferenciación de las células. Muchas veces los cánceres más agresivos son estirpes celulares menos diferenciadas o más inmaduras. Todo eso trae consigo metabolismo alterado, hay un cambio del metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, por ejemplo. Hay lo que denominamos inestabilidad genómica, es decir, las capacidades de reparación, las capacidades de control de mutaciones y otros también queda totalmente distorsionado, lo que puede conducir a lo que entre comillas llamamos inmortalización, no de las células, sino de la clona de células que se ha generado. La adquisición de capacidad de invasión y metástasis y finalmente evasión del sistema inmune. Es bien conocido pues de que cuando el cáncer se instala, la función de supervigilancia que tiene el sistema inmunológico no es como uno quisiera. Bueno, lo que resulta interesante de todo esto es que en todos estos pasos o características que nosotros estamos detallando, hay procesos moleculares que pueden ser de alguna manera manejados farmacológicamente. Y lo que vamos a ver a continuación, vamos a darnos cuenta que algunos de estos entonces son objetivo de blanco farmacológico en el tratamiento actual de lo que es el cáncer. Es indispensable que ustedes recuerden para esto lo que es el ciclo celular, ¿no? Recordemos que este ciclo celular incluye 4 fases. Una fase de reposo, donde una vez, fase sub-0 de reposo, donde una vez activada por diferentes razones del ciclo, comienza a sintetizarse componentes a nivel celular que van a ser necesarios para la síntesis del DNA, la fase S. Acá en la fase S se duplica el DNA. Una vez que se ha duplicado el DNA, entramos a una segunda fase de retardo, digamos, donde terminan de formarse los componentes celulares que van a participar en lo que es la mitosis. Digamos, del ciclo celular, de la duración del ciclo celular, el 2% corresponde a la mitosis. O sea, la profase, metafase, anafase, telofase. ¿Okay? Una vez hecha entonces la división celular, entramos a un segundo ciclo, dependiendo del grado de diferenciación de
estado subcero puede durar pues años inclusive. Una vez activado, entrará a duplicación celular. Entonces, es obvio pensar que una célula que adquiere características neoplásicas, esto va a estar completamente alterado. Bueno, el paso de un momento a otro durante este ciclo celular determina que haya pues puntos en particular o checkpoints que permiten determinar si esto procede de la mejor manera, ¿no? Pueden darse daños a nivel del DNA y a partir de allí se suspende el ciclo celular, se trata de reparar el DNA, caso contrario esto se dirige a apoptosis. Una vez duplicado el DNA hay que verificar si la copia está bien hecha. De no ser así, se debe corregir, y si no se puede corregir, la célula entrará en apoptosis por psicosis. De igual manera podemos mencionar en los siguientes pasos. Cada uno de estos pasos o checkpoints entonces está debidamente regulado por una serie de enzimas o proteínas, que también hay que mencionar en este momento, algunas de ellas son motivo de uso farmacológico para control del cáncer. Tomando esto en cuenta entonces, ¿qué debemos hacer cuando un paciente es diagnosticado con cáncer? ¿Cuáles son los principios? Pues tengamos en cuenta para esto algunos pasos básicos. Para empezar, durante el estudio del paciente, el diagnóstico del proceso neoplásico es histopatológico, no es clínico, no es laboratorial. Tiene que extraerse una biopsia y hacer el diagnóstico correspondiente. ¿Okay? A partir de allí hay que establecer en qué estadio se encuentra el paciente. Aquí tenemos criterios tanto clínicos como anatomopatológicos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para establecer el pronóstico del paciente. De alguna manera saber si es curable, qué posibilidades hay en todo caso de supervivencia tanto tiempo, cuál es el tratamiento que debe recibir, porque en este momento nosotros no solamente vamos a hacer un tratamiento farmacológico, hay tratamiento quirúrgico, hay tratamiento en base a radioterapia, hay tratamiento biológico, entonces tenemos opciones. Bueno, una vez hecho el diagnóstico y establecido su estadio, pasamos a evaluar la reserva fisiológica. Y esto es muy importante porque cuando el paciente entra a quimioterapia, que es básicamente lo que vamos a hablar nosotros, tengamos en cuenta que el tratamiento destruye o mata tanto células anormales como células normales. Y si el paciente no tiene la capacidad suficiente para recibir o procesar ese impacto, el tratamiento no solo puede destruir al cáncer, sino también destruir al paciente. Hay que establecer su reserva fisiológica, a ver si lo va a recibir o no, pero si lo va a recibir o no el tratamiento. Y a partir de ahí entonces planteamos el mismo. Hay que ver si es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo, las reacciones que puede haber al respecto, y si vamos a utilizar cirugía, radiación, quimioterapia, combinaciones de las mismas. Un tumor sólido, por ejemplo, puede requerir primero el uso de cirugía. Reducida la masa tumoral, continuamos con quimioterapia. Puede ser a la inversa, si el tumor tiene ya cierto desarrollo, primero lo reducimos de tamaño y luego lo extirpamos. Una vez hecha la quimioterapia se puede complementar con radiación, o hecha la cirugía se puede complementar con radiación, o la combinación de todos estos. O sea, a partir de allí tenemos que establecer el esquema de tratamiento que vamos a utilizar. ¿Okay? Bueno, hablando ya desde el punto de vista quimioterápico, entonces el tratamiento va a tener ciertos hitos, si quieren ustedes, que es necesario conocer y respetar. Primero ya lo mencionamos anteriormente, los antineoplásicos no son tóxicos celulares, es decir, van a matar células tanto normales como las que son nuestro objetivo, que son las tumorales. La citotoxicidad es proporcional a la exposición al fármaco, es decir, al tiempo y la cantidad. Mientras mayor sea la cantidad y durante más tiempo, pues la capacidad de estructurar va a ser mayor hacia las células correspondientes, repito, tanto normales como neoplásicas. Esto es un factor interesante porque acá establecemos que existe destrucción de una fracción constante y no de un número constante de células malignas. Se sabe de que una masa tumoral, por ejemplo, de 1 millón de células, si nosotros destruimos el 90%, quiere decir que de 1 millón hemos destruido 900.000, ¿no es cierto? Nos quedan 100.000.
Entonces, esa fracción que queda puede muy bien recuperar la masa normal. Entonces, si hablamos de altos porcentajes, tenemos que pensar también como hay una alta celularidad que va a haber un gran residuo. El objetivo del tratamiento será, en su momento, mediante mediante un sistema de repetición de tratamiento, de esquemas de tratamiento, tratar de eliminar al máximo, pues, con la posibilidad de eliminar todas, mejor todavía. Pero siempre habrá, por lo menos desde el punto de vista matemático, una fracción que no es de su nivel. Existen periodos definidos de vulnerabilidad, es decir, la masa tumoral de alguna manera sincroniza su funcionamiento. ¿Okay? Y dependiendo de ese ciclo celular en que se encuentra la fase o punto en que pueda establecerse, podrá haber mayor o menor susceptibilidad a los agentes utilizados. Por ejemplo, si la masa tumoral dejó de dividirse, mal podríamos utilizar, por ejemplo, agentes que actúan a nivel de mitosis, porque no se está dividiendo, ¿no es cierto? Pero podemos trabajar a otro nivel o en otro aspecto. Entonces, aprovechar de eso, de que existen periodos en los cuales el tratamiento puede ser más efectivo. Los citotóxicos disminuyen el progreso de las células en el ciclo celular, producto también de la sincronización que mencionaba, ¿no? Y eso también determina que los esquemas que se utilicen en el manejo de una neoplasia deben ser pues adecuadamente conocidos y adecuadamente llevados. Eso nos llevará posteriormente a otras acciones. Bueno, esta gráfica es interesante porque nos revela en forma paralela, si quieren ustedes, aspectos importantes. Por un lado, la razón de crecimiento del tumor, la velocidad de crecimiento a su vez, y finalmente tenemos aquí la curva de crecimiento. Vean ustedes que hay un umbral a partir del cual la masa tumoral es detectable. Eso significa 1.000 millones de células neoplásicas. Por debajo, teóricamente no da síntomas y por lo tanto es indetectable. Por encima de esto ya se vuelve detectable porque manifiesta algún síntoma. ¿Okay? Más o menos cuando alcanza esta cifra de 10 a la 9 células o 1.000 millones de células, el tumor o la masa tumoral es aproximadamente 1 gramo. Es mortal a las 10 a la 12, o sea, al billón de células, al millón de millón, el tumor se vuelve mortal. Eso es lo que se dice que significa 1 kilo de masa tumoral. De 1 gramo a 1 kilo, el tumor se hace, o el cáncer se hace letal. Bueno, vean ustedes que cuando el tumor se hace detectable, el tumor ya pasó por su máxima velocidad de crecimiento. Y del total de células que podían dividirse, o que podían estar en crecimiento y división celular, ya prácticamente estamos en una fase estacionaria. Cuando el tumor es más activo, aquí y acá, el tumor es prácticamente indetectable. Está en una fase que no lo podemos detectar. ¿Okay? Antes se pensaba que los tumores crecían indefinidamente. Como habían perdido su capacidad de control de crecimiento, pues crecían y crecían y crecían. Esto pues se ha visto que no es así, posiblemente por la provisión de requerimientos que necesita la célula tumoral para poder desarrollarse. Hemos dicho que por un lado hay un cambio en el metabolismo, ¿no es cierto? Es un metabolismo aeróbico que consume ácidos grasos, utiliza el ciclo de Krebs y todo eso, es un metabolismo tipo anaeróbico, o sea, glicólisis, por ejemplo, o parcialmente glicólisis. Hemos visto que un tumor desarrolla vasos sanguíneos a su alrededor para que les provea de material nutricional, ¿no es cierto? Angiogénesis. Y todos esos factores se conjugan entonces para determinar que un tumor en realidad no es de crecimiento indefinido, tiene sus límites de crecimiento. Y es más, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando, inclusive antes de que sea detectable, ya el tumor pasó por su máximo boom, si quieren ustedes, de proliferación. A partir de ahí entonces tenemos en cuenta que el tratamiento busca llegar a la curación, es decir, a la eliminación de la masa tumoral. La curva que ustedes ven acá es la que más o menos se mira anteriormente. Se detecta cuando la masa es de 1 gramo, 10 a las 9 células, cuando llega al kilo, 10 a la 12, es la muerte del paciente. Y
ya sea por cualquier medio que uno utilice, cirugía, radiación, la masa tumoral, digamos cirugía, una vez hecho el diagnóstico, se disminuye, ¿no es cierto? A partir de aquí, se suele utilizar un tratamiento complementario, puede ser quimioterapia, radioterapia, lo que ustedes quieran, ¿no? En forma repetida y teóricamente se llegaría, se haría llegar a la eliminación de la masa tumoral, es decir, la curación, lo cual no siempre ocurre, ¿no? El curso muchas veces es este que tiene acá. De primera instancia hay una disminución de la masa tumoral, como queda una fracción, ¿no es cierto?, libre, que ha quedado residual, esa comienza a proliferar nuevamente. El siguiente tratamiento la disminuye, pero como esa masa residual aprende a defenderse de la quimioterapia, en otras palabras, adquiere resistencia, entonces progresivamente se pierde el efecto. Y regresamos en forma paralela, pero un poco diferida, al crecimiento sin control hasta la muerte del paciente. Entonces tenemos modalidades curativas, llevamos a la curación del cáncer, tenemos pocos. En realidad, algunos casos o algunos tipos de cáncer en los últimos años han aumentado la capacidad de curación. Después tenemos el aspecto simplemente de control, inclusive paliativo. Un objetivo actual es llevar el cáncer a ser una enfermedad que tiene pues, una pena de muerte a los 5 años, llevarlo a ser una enfermedad crónica, con la expectativa de que en el futuro se encuentre pues alguna solución al proceso que tiene el paciente. Ahora, esto es lo ideal, evidentemente, porque dependerá del tipo de cáncer para ver si esto es válido o no es válido. ¿Sí? La terapia combinada, es decir, el uso de varios agentes antineoplásicos, es otro elemento fundamental. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos llevar al máximo la muerte celular o una disminución de toxicidad. Buscamos un sinergismo, ¿no? Una mayor actividad citotóxica con menores efectos indeseables. Hay que tener presente que el tratamiento mata células de una población heterogénea, es decir, el tumor no es la misma estirpe celular, son varias estirpes celulares que en esa inestabilidad que no hemos mencionado comienzan a variar. Entonces, del millón de células que tiene esa masa tumoral, 250.000 pueden tener un comportamiento A, de repente sensible al medicamento. Hay 300.000 de otro que ha variado de una forma menos sensible y puede haber 550.000 que no son sensibles. Entonces, esa heterogeneidad hace también dificultad con relación al tratamiento, ¿no? La terapia combinada disminuye la posibilidad de resistencia. La toxicidad no debe ser sobregada, o sea, tenemos que aumentar la capacidad citotóxica, pero no la toxicidad para el paciente, ¿no? Para esto hay que tratar de combinar, igual que los antibióticos, diferentes mecanismos de acción. Deben actuar también en lo posible en diferentes fases del ciclo celular. Algunos pueden actuar en la mitosis, perfecto, otros actuar en la fase S, evitando la síntesis lineal. Las dosis deben ser óptimas y según protocolo. Dosis óptimas. El cálculo de la dosis en tratamiento de cáncer muchas veces se basa en la superficie corporal, porque es más referido al estado real del paciente, ¿no? Y de acuerdo al protocolo, esto significa que nosotros no podemos tener muchas iniciativas para hacer variantes. Si ustedes revisan, yo les sugiero que a los interesados vean ustedes las páginas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ahí pues el Instituto del Cáncer, y ahí tienen ustedes información con respecto a los diferentes esquemas autorizados en Estados Unidos para el manejo de los diferentes tipos de cáncer. Y están bien protocolizados. Dado que hay mecanismos de resistencia diferentes, entonces el abordaje con diferentes fármacos también ayuda, como dijimos, a disminuir la resistencia. Hay que usar intervalos más cortos posible entre dosis. Cuando se plantea la quimioterapia, se plantea en varios cursos, si quieren ustedes, en varias aplicaciones. La citotoxicidad del medicamento no distingue entre célula normal y célula neoplástica. Por lo tanto, cuando uno administra el agente quimioterápico, durante la primera semana es de esperar que haya un daño a nivel sobre todo de médula ósea roja. ¿Por qué? Porque ahí las células están en constante replicación y son muy susceptibles de ser entonces afectadas.
Entonces, después de la primera semana, el paciente puede estar anémico de la neurocitopenia. Hay que darle por lo menos 10 días para que el paciente recupere. Para esto se le podrá poner sangre, se le puede administrar factores de crecimiento hematopoyéticos y a la tercera semana se le repite el ciclo. Es más o menos el esquema, ¿no? Fármaco, 3 semanas, se repite el fármaco. Sobre eso no tendrán variaciones ustedes, evidentemente, depende de los fármacos utilizados. Pero ¿qué pasa si nosotros en lugar de 3 semanas le damos 6? Pues esa fracción que había quedado simplemente tiene más tiempo para seguir proliferando, ¿no es cierto? Y si alguna de esas células adquirió resistencia, pues estamos llegando a que el tumor sea más difícil de tratar. Y si lo hacemos intervalos muy cortos, pues no le damos tiempo al paciente a recuperarse y lo terminamos matando. Pues es el término justo medio, ¿no? Para poder calcular ese intervalo. Por respecto a la resistencia, podemos nosotros colegir que es un cáncer, es incurable porque existe una fracción resistente, ¿verdad? ¿Okay? Y esa resistencia puede ser no, es decir, desde el primer momento, porque por alguna razón la célula no es afectada por el medicamento, o lo puede adquirir. Y en este sentido, la resistencia adquirida nunca se desarrolla en células normales, tiene que ser en células neoplásicas. Esa variación, tomando en cuenta inclusive que la población tumoral es variable, determinará que nuestro fármaco en particular pues tenga un índice terapéutico inestable o no constante. ¿Qué puede variar? Porque para una será así, requerirá más fármaco, para otra menos, y esa confusión escapará de los límites permitidos para el paciente. Entonces, el terapéutico de por sí es muy bajo, inclusive no es constante. ¿Okay? La resistencia también puede deberse a que hay una difícil accesibilidad al lugar donde está desarrollado el tumor o el cáncer, lo que llamamos pues santuarios farmacológicos porque no lleva fármaco. Por ejemplo, en el manejo de leucemias, uno tiene en algún momento que administrar el medicamento en forma intratecal, o en todo caso aplicar radiación al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estas células pueden llegar a instalarse a nivel del cerebro y la quimioterapia común y corriente no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Entonces, el no control se debe a que básicamente no atraviesa la barrera hematoencefálica. No porque en el cerebro el tumor no, lo que estamos tratando no sea, digamos, sensible, ¿verdad? ¿No? Porque simplemente no llega. La resistencia puede verse de diferentes mecanismos. Puede haber disminución de la captación, transportadores y todo lo que ustedes puedan ver ahí. Puede haber una facilitación de la salida a través de las bombas de flujo. Los mecanismos de multidrogo resistencia, la glicoproteína P, como digo. Los agentes alquilantes, por ejemplo, dependen de radicales libres que se han generado. Los radicales libres pueden ser depurados por glutatión intracelular, por ejemplo, o por agentes antioxidantes naturales celulares. Entonces, los depuran. Puede haber alteraciones del blanco farmacológico también, como cuando se estudia penicilinas, ¿no? Cambia la PBP y ya no tiene efecto la penicilina. Penicilina resistencia, ¿no? Puede haber inactivaciones simáticas, no se activan sistemas propios de la célula que van a depurar al fármaco administrado. A nivel ya del núcleo, encontramos, por ejemplo, de que puede aumentar la reparación del DNA. Como vamos a ver posteriormente, muchos citotóxicos actúan dañando el DNA. Y al dañar el DNA, hacen de que pueda entrar a apoptosis. ¿Okay? Pero si la célula aprende a ser muy efectiva para reparar el DNA, no hay apoptosis, no hay efecto citotóxico. Y finalmente, para los que actúan en la topoisomerasa, con enzimas que participan en la autofilación celular, puede mutar, pues puede cambiar la enzima correspondiente y con eso pierde el efecto. Dentro de los efectos indeseables y generales de la quimioterapia, hay tres importantes
a mencionar, paradójicamente la quimioterapia puede inducir procesos neoplásticos, principalmente leucemias o en todo caso producir mielodisplasia, es decir, en médula ósea roja. ¿Por qué es blanco la médula ósea roja? Porque es un tejido de muy rápida renovación y rápida proliferación celular y por lo tanto susceptible de cualquier agente que actúe ese nivel, ¿no? Otro aspecto importante es la falla testicular ovárica, el daño a nivel de células germinales. Esto hace, por ejemplo, de que muchos pacientes antes de entrar a quimioterapia puedan depositar en banco de esperma o de óvulos células germinales pensando que en el futuro pueden tener descendencia. Y la carcinogénesis secundaria que está muy bien determinada para más de un fármaco. La aparición no es inmediata, va a demorar muchos años. El paciente posiblemente pensando que está curado puede salir un cáncer secundario después de algunos años. Tomando en cuenta pues, que el proceso neoplásico no es un proceso rápido, es un proceso más lento. ¿Cuáles son los principales o los sitios de afección más comunes para reacciones adversas de la quimioterapia? La alopecia, por ejemplo, es uno de los efectos más comunes. ¿Todos los antineoplásicos producen alopecia? No todos. Algunos sí, muchos. El daño a nivel de mucosas, la mucosa oral, la mucosa esofágica, la mucosa rectal, ¿no? Las mucosas también son tejidos de rápida renovación y reposición, por lo tanto es fácil darnos cuenta porque se afectan y se generan inflamaciones importantes, las cuales llamamos mucositis. A nivel pulmonar y a nivel cardíaco pueden generarse también problemas importantes. Variamos desde la fibrosis pulmonar, hasta la toxicidad, fibrosis cardíaca, pasando por generación de arritmias y otros más. Vómitos y náuseas a nivel digestivo es de lo más común. La diarrea también es muy fácil de observar. El daño de la mucosa intestinal puede traer consigo mala absorción. La misma mucositis a nivel rectal. A nivel de vejiga es característico en la ciclofosfamida, por ejemplo, un fármaco muy utilizado, que se presente cistitis hemorrágica, por ejemplo. El daño a nivel gonadal y esterilidad, puede haber daño a nivel muscular, a nivel nervioso. La mielosupresión es algo muy común, que hemos mencionado. Las reacciones locales, la reacción local, pasando por flebitis, que es lo más conocido, la inflamación a nivel de venas periféricas. Eso hace que muchas veces la administración de la quimioterapia tenga que ser a través de venas centrales, no a nivel de venas periféricas, dependiendo de la toxicidad del medicamento. ¿Cómo clasificamos los antineoplásicos? Pues existen diferentes maneras. Mecanismos de acción en base al ciclo celular. Hay quienes son dependientes, por ejemplo, del ciclo, de alguna fase del ciclo, y quienes no lo son. Por ejemplo, los antimitóticos actúan solamente en la mitosis, que es el 2% del ciclo celular. Solamente en la mitosis, porque realmente están vinculados ¿a qué? Están vinculados a la formación de microtúbulos, es decir, de la formación del uso mitótico. Después no se forman microtúbulos para identificación celular, ¿no es cierto? En cambio, los de fase S está en función de que se sintetice DNA para luego duplicarse, ¿no es cierto? Pero hay otros que pueden interferir en otras partes, incluyendo los checkpoints, por ejemplo. Entonces vemos de que podemos clasificarlos entre dependientes y no dependientes del ciclo celular. Esa sería una posibilidad, con diferentes ejemplos. Muy bien. Dentro de los agentes denominados citotóxicos, es decir, su acción determina muerte celular, tenemos agentes alquilantes, agentes antimetabolitos, productos naturales con capacidad antimitótica, capacidad antibiótica y una miscelánea. Los agentes alquilantes significa que van a agregar al DNA cadenas carbonadas. Ahí vamos a incluir a los compuestos de coordinación del platino, que también se unen al lineal. ¿Okay? Los antimetabolitos son fármacos que semejan sustancias
sustancias endógenas que participan en la duplicación del DNA. O sea, básicamente, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Van a interferir con la síntesis de DNA. Si no hay DNA, no hay duplicación celular, ¿no es cierto? Si no hay duplicación celular, no hay crecimiento de masa tumoral. Ese es el fundamento. Dentro de los frutos naturales, entonces, tenemos antimicóticos, repito, que básicamente van a trabajar sobre la formación de los microtúbulos y otros que sean antibióticos. Lo veremos poco a poco, como les digo, de forma representativa algunos de ellos. Los agentes alquilantes fueron los primeros agentes citotóxicos utilizados. El primer elemento alquilante fue un gas de guerra utilizado en la Primera Guerra Mundial. Derivados en sí de las llamadas mostazas nitrogenadas. Vean ustedes, en el caso de estos fármacos tienen en común un nitrógeno unido a dos cadenas alquílicas, ¿no?, con halógenos. Acá igual, las dos cadenas alquiladas, halógenos, en este es el nitrógeno, se usa fósforo, acá de igual manera, acá en el farán igual, las dos cadenas, clorambucil, de igual manera, tienen estructura básica. Esa estructura básica sufre un proceso, entonces se forma un derivado muy inestable de 3 átomos de carbono. Si ustedes recuerdan su química orgánica, en el tetraedro de carbono, el ángulo entre enlace y enlace son 109 grados, ¿no es cierto? Y acá, ¿de cuánto sería el ángulo del enlace? ¿Cuánto es el ángulo de un triángulo isósceles? Un triángulo equilátero, 60 grados. Entonces, de entre 60 y 109 grados hay mucha tensión. La molécula tiende a romperse y eso lo vuelve un intermedio muy inestable y muy reactivo, que le permite reaccionar con grupos SH, sulfhidrido de las proteínas, con nitrógenos de proteínas o del DNA, o con el oxígeno del DNA. Entonces, siendo muy reactivo, es lo que permite adicionarse a bases nitrogenadas. Y al unirse a bases nitrogenadas concretamente, determina pues la formación de puentes intracatenarios o intercatenarios. Y si ustedes recuerdan que para que el DNA se duplique tienen que abrirse las cadenas, esto significa entonces impedimentos para que pueda hacerse. Esa es la función de los alquilantes. Al no poder duplicarse el DNA y al no poder recuperarse, o sea, los procesos de reparación, esta célula, ¿qué es lo que hace? Entra en apoptosis. Se elimina. Pero recuerden ustedes que hay otras características, el P53 y otros genes más, que cuando se ven alterados, entonces también impiden la apoptosis. Entonces, simplemente no hay muerte celular. Y más bien, esta alquilación, ¿qué puede generar? Mutantes. Y las mutaciones pueden tener ¿qué cosa? Resistencia. Entonces entramos a una serie de posibilidades interesantes, ¿cierto? Muy bien. Tenemos una multitud. El interesado ve libros, o los libros, qué sé yo. Pero de todos ellos simplemente mencionaremos la ciclofosfamida porque es uno de los más utilizados. Un agente alquilante que puede utilizarse por vía oral, puede utilizarse por vía parenteral, se utiliza en casi todos los cánceres hematológicos y también se utiliza como agente antiinmunitario, referencia a autoinmune. Obviamente, porque en una enfermedad autoinmune hay una proliferación de ¿qué? De células plasmáticas, anticuerpos, duplicación celular, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede entrar tranquilamente. Bueno, la ciclofosfamida es transformada a nivel del hígado en derivados inactivos, metabolitos inactivos, y metabolitos activos que a su vez pueden generar metabolitos tóxicos. Estos tóxicos pues determinan la que tiene en sí función citotóxica, que es la fosforamida, y un derivado que es la acroleína. Bueno, lo interesante de eso es que la acroleína, que se elimina por la orina, cuando no hay una buena hidratación del paciente, entonces simplemente lo que hace es dañar la vejiga y pues una cistitis, una irritación de la vejiga, caracterizando que además se va a producir sangrado, una cistitis hemorrágica. Cuando esto se da, en el caso del paciente que recibe ciclofosfamida, principalmente porque no se ha visto una adecuada hidratación del paciente, hay que utilizar el mercaptopurano sulfonato, que es el antídoto para la acroleína. ¿Sí?
Los antimetabolitos, dijimos, vienen de alguna manera a representar elementos que van a antagonizar a sustratos endógenos. Y así podemos hablar, por ejemplo, de análogos del ácido fólico. Dentro de estos, el más importante es el metotrexato, que va a inhibir a la hidrofolato reductasa. ¿Recuerdan ustedes del trimetoprim? Lo mismo, solo que en este caso, el metotrexato es el que tiene la afinidad por la hidrofolato reductasa en el ser humano, lo cual conducirá finalmente a alterar las insecurinas y desvinilina. Al no haber estos nucleótidos disponibles para la duplicación celular, pues la célula no se duplica, ¿no es cierto? Recuerden que el metotrexato tiene un amplio uso en la artritis reumatoidea, a dosis que son menores que las utilizadas en el cáncer. Y ahí tiene un papel básicamente antiinflamatorio. ¿Okay? Entonces, es un elemento que lo presenta. Hay antagonistas de la pirimidina. O sea, recuerden, hay purinas y hay pirimidina, ¿no es cierto? Pirimidina es la citosina, el uracilo, la timidina propiamente. Entonces tenemos, por ejemplo, el ciclofluoracilo, tenemos la citarabina, tenemos la gencitabina. Todas estas, de alguna manera, van a alterar la síntesis de nucleótidos y con esto la síntesis del DNA. Y al no haber DNA, entonces no hay duplicación celular. Por el lado de las purinas tenemos la metaclopurina, la tiropina y tibuanina. Algunos de estos también se utilizan en enfermedades autoinmunes. En este caso son sustratos de la hidroxiguanil fosforibosutransferasa y se va a interferir con los sistemas. Y a partir de ahí entonces, el esquema más o menos de acción del metotrexato y de la fluoracilo que van a tener en común también, que va a alterar la síntesis de imidina, es que la síntesis de los diferentes nucleótidos está sincronizada y basta con que falle uno de ellos para que los otros también cojean. Y por lo tanto, inhibiendo uno, de alguna manera alteramos todos. Y de esa manera se altera la síntesis de nucleótidos necesarios para una adecuada duplicación celular. Bueno, acá tenemos una vista de una mucositis a nivel oral. Quizás lo más gráfico sería cuando a uno le salen múltiples aftas. Esa sería la descripción. Y cuando nos han salido aftas, sabemos lo dolorosas que son, ¿cierto? Imposibilitan a veces hablar, comer, tomar bebidas, qué sé yo. Y si esto ustedes lo adicionan a lo que sucede a nivel esofágico, por ejemplo, o a nivel rectal, podrán darse cuenta de lo fastidioso que puede ser esta consecuencia. Se observa más con dosis altas de los tóxicos alquilantes, menos frecuente con ciclofosfamida, como el cannabis, entre otros. Desde los productos naturales hay unos que son muy conocidos. Son los alcaloides de la viña. Vinblastina, vincristina, vinorelina son los más conocidos. ¿Y cómo actúan? Mediante la despolimerización de microtúbulos. Es decir, cuando en la mitosis se forma el uso mitótico, ¿no es cierto? Pues se va a perder, se va a deshacer. Por lo tanto, no va a haber separación y no va a haber mitosis. Por el contrario, los taxanos, como paclitaxel, y taxel, más bien polimerizan. Se forman túbulos sin control largos, grandes, que van a romper finalmente la célula, evitándose también la mitosis. Las podofilotoxinas y las camptotecinas van a actuar en las topoisomerasas. Las camptotecinas actúan en la topoisomerasa 1 y las otras podofilotoxinas en la topoisomerasa 2. Entonces recordemos, esto para ustedes está un poco más extraño, porque cuando hemos hablado de quinodonas, hemos hablado de ese mecanismo. Las deñagirasas, por ejemplo, son las topoisomerasas 1. Unas hacen de que el DNA se desenrolle y permita la transcripción o también la duplicación. Y las otras, las topoisomerasa 2, hacen de que las cadenas que se han duplicado y que quedan enlazadas puedan separarse, ¿cierto? De una forma o de otra, su inhibición determina que no pueda haber ¿qué cosa? Diferenciación celular, pero división celular.
se forman monstruos, si quieren ustedes, mitóticos, como se les llama. Eso es reconocido por la célula y lo lleva aquí a la apoptosis. Muy bien, antibióticos de tipo antraciclinas, algo similar a las tetracyclinas, como doxorubicina, doxorubicina, se unen al DNA, bloquean replicación y transcripción, muy parecido a lo que hacen las tetracyclinas. La tactinomicina y plicamicina inhiben la transcripción. Ojo, la transcripción inhibida, como ustedes se pueden ver acá, es totalmente, no depende del ciclo, ¿no es cierto? Porque la transcripción, ¿qué significa? Del DNA se copia un mensaje para expresarlo en proteína, ¿no es cierto? Eso significa en todo momento, no solamente durante la división, sino en el mismo vivir cotidiano de la célula, tiene que expresar proteínas. Entonces allí tenemos fármacos que no son dependientes del ciclo. La mitomicina finalmente es un alquilante, la mitomicina produce fragmentación del DNA. La terapia dirigida, tal como la denominan los textos, son pues fármacos de estirpe biológica, básicamente, que están dirigidos a componentes básicos moleculares y que van a interferir entonces con las señales o con los procesos que hacen duplicación celular. Básicamente son anticuerpos monoclonales. Pueden ser kinéricos, es decir, mezcla de un componente humano con componentes de ratón, ¿no? O puramente pues, humanos, ¿no? Y ustedes pueden ver por acá, simplemente tomando como base el factor de crecimiento epidérmico, como diferentes cetuximab, panitumumab o simetimib, están dirigidos a diferentes componentes de este receptor. Y por lo tanto, al unirse al mismo lo anulan y le quitan su actividad. Si es un factor de crecimiento, ¿qué es lo que hace al activarse? Favorece crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, muchos cánceres, sobre todo de estirpe pues, epitelial, si quieren ustedes, tienen estos mecanismos en común. Y a partir de ahí entonces se busca con este tipo de monoclonales, básicamente entonces, incluyendo de las quinasas, evitar su funcionamiento. Y han sido bastante efectivos en este sentido. El gran problema es que son pues bastante onerosos. Es la terapia más moderna que existe, pero también la más cara. Bien. Dentro de estos entonces tenemos en cuenta los inhibidores de la tirosina proteína quinasa. Las tirosina proteína quinasas, recuerden ustedes, están muy relacionados con aquellos receptores a nivel celular que promueven la diferenciación y la proliferación celular. Dentro de estos, digamos, cánceres que afectan, la leucemia mielógena crónica es uno de los característicos. Esto es motivo inclusive de revisión en sus cursos de bioquímica de su seminario. Ahí han hablado de este tipo de aducto que se forma por combinación de fragmentos cromosomales del cromosoma. El imatinib fue el primero, hace unos 30 años que se generó y se utilizó para el control. Ya está bien caracterizado desde el punto de vista farmacológico, vean ustedes. Se absorbe por vía oral, una alta biodisponibilidad, 98%, se metabolismo por sintesis A4, se elimina perfectamente por las heces. Las artritas bien conocidas. Es un medicamento que ha ayudado, o que ayudó desde un primer momento a tener una sobrevida mediante esos pacientes que requerían transfusiones continuas de sangre para poder sobrevivir, pero no cuando venían las crisis, con una tabletita diaria poder sobrevivir por años. Lastimosamente pues se genera resistencia. A partir de allí entonces se generan otros parecidos que tienen amplia aplicación en cáncer de pulmón, por ejemplo. Bien. Otro aspecto interesante lo representa el bortezomib, un fármaco que en el 2005 más o menos comenzó a utilizarse. Hablamos casi unos 20 años. Bueno, es un inhibidor del proteasoma. ¿Y qué es el proteasoma? Esto es la partícula celular que permite la degradación de proteínas endógenas. Las exógenas son destruidas por la vía lisosomal. De afuera ingresa se embulle, endocitosis, se fusiona con el lisosoma, se procesa y muere. Bueno, pero las proteínas endógenas, ¿cómo se van depurando? ¿Cómo se van renovando? A través del proteasoma.
y tiene mucho que ver con la vía del FKB. ¿Okay? El cortesomio se utiliza en el mieloma múltiple. En 2005 o 2004 era motivo de experimentación, actualmente ya está bien institucionalizado en los tratamientos. Tiene toxicidad hematopoyética, toxicidad linfática renal. Pero son abordajes interesantes a nivel molecular. Un fármaco que se resucitó fue la talidomida. Si ustedes recuerdan, ¿por qué se recuerda la talidomida? Porque generó malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Entonces, en el año 1960 se le sacó del mercado. De repente, en los 70, 80 regresó para el tratamiento de la lepra. Finalmente se reintrodujo para el tratamiento de cáncer, en particular mieloma múltiple. ¿Bajo qué efectos? Vean ustedes: inhibidor de angiogénesis, inductor de apoptosis, efectos inmunomoduladores, efectos importantes dentro de lo que puede significar más de un proceso neoplásico. ¿Okay? Ahí está su valor: inhibidor de angiogénesis, inducción de apoptosis y efectos inmunomoduladores a través de diferentes factores de diferenciación y de proliferación y de regulación de la respuesta inmunológica. Y finalmente, agentes hormonales, porque muchos cánceres son dependientes de hormonas. El cáncer de mama, de estrógenos; el cáncer de próstata, de andrógenos, ¿no es cierto? Y así podríamos mencionar muchos otros. Algunos que no son dependientes, pero que sabemos que, por ejemplo, los corticoides, en el caso de las células linfoides, ayudan. No hay esquema de linfoma, no hay esquema de mieloma, no hay esquema de leucemias que no utilice un corticoide. De leucemias linfoblásticas, evidentemente. Bueno, se pueden utilizar esteroides y también antiesteroides, evidentemente. Mecanismo general, pues de alguna manera lo han visto, porque lo estamos viendo esta semana, porque ahora estamos hablando de hormonas, ¿no? Hormonas y su receptor, cuando hablamos de hormonas esteroideas, básicamente, ¿no es cierto? En la DNA se va a regular la síntesis proteica, la transcripción. Hablamos de estrógenos, progestágenos, andrógenos y corticoides, ¿no? ¿Listo? Y así, por ejemplo, podemos hablar de tamoxifeno, paroxifeno, norepinefrino en el tratamiento del cáncer de mama, cáncer avanzado. Son inhibidores de estrógenos o reguladores, ¿no?, de los receptores de estrógenos. Indicaciones de cáncer de mama avanzado, con la condición que sea positivo para el receptor de estrógeno progestágeno. Si al hacer el estudio histológico, histopatológico, encontramos que no expresan receptores, el tratamiento con cualquiera de estos no tendrá mayor utilidad. Por eso, repito, el manejo o el estudio histopatológico es básico para poder hacer diagnóstico y también pronóstico. ¿Okay? Mejor respuesta en posmenopáusicas y mujeres optimizadas, es decir, que no tienen ovarios. Allí los estrógenos son encontrados o tienen como fuente principal aquí, a la piel o la suprarrenal. Bueno, tenemos los agonistas del receptor de gonadotropina, el prolídero cerebrino. En forma de acción continua, van a inhibir por esa interferencia con el eje, ¿no?, hipofiso suprarrenal, en este caso gonadal, la liberación de LH y FSH, lo cual va a tener implicaciones en algunos tipos de cáncer. Vean, sobre todo en el cáncer de próstata, la castración química, en buena cuenta. Es una castración química, ¿no? También se puede utilizar con otros fines no oncológicos en los miomas uterinos, que son estrógenos dependientes, en la endometriosis, en la pubertad peligrosa. Esto es muy utilizado, ¿no? Una jovencita, 9 añitos, y ya tiene expresión de características sexuales secundarias, en cualquier momento menstrua, y eso significa que a una edad muy tierna no va a crecer mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se le administra esto para evitar, ¿no?, que funcione el eje hormonal, y segundo, se inyecta hormona de crecimiento, que pueda crecer antes de que los huesitos alcancen su total desarrollo. La cicloterona, esta es interesante porque disminuye los andrógenos producidos en la corteza suprarrenal después de lo que comía cuando hablamos de cáncer de próstata.
Podemos castrar quirúrgicamente, orquiectomía, o podemos castrar químicamente, con los anteriores, Foserelid y Luprolid. Pero tenemos otra fuente de andrógenos, que es la suprarrenal. ¿Con qué la vamos a bloquear? Con cicloterona. La cicloterona, ¿dónde la encontramos? En algunos anticonceptivos y también en algunos productos que se utilizan para el control del acné, porque al evitar la formación de andrógenos, evitan entonces, ¿qué cosa? La estimulación de glándulas sebáceas. Pero van a ver esto muchas veces referido con esa indicación. En el cáncer de mama tenemos dos derivados interesantes, la linoglutetimida y el anastrozol. El anastrozol realmente se utiliza cuando no hay ya control del proceso con tamoxifeno o los otros cerdos, ¿no? Entonces uno pasa al anastrozol. Al inhibir la aromatasa impedimos la aromatización del primer anillo de la estructura química de los estrógenos. Se evita la formación de estrógenos. Y con esto un mejor control de procesos neoplásicos de mama. Muy bien. Entonces, nuestra charla de hoy podemos dividirla en dos partes. Una parte muy general, que creo que es la más importante para ustedes, una parte ya muy seleccionada y representativa para, sobre todo, ilustrarnos de cómo esto cambia, cómo ha cambiado. Para mañana posiblemente tengamos otros ejemplos, para pasar mañana peor todavía. Entonces, si alguno tiene inclinación por lo que es oncología clínica, pues va a tener materia bastante grande de estudio, pero también muy bonita y muy interesante. Bueno, si acaso hay alguna inquietud, alguna pregunta. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a seguir un punto más.